Entonces, con la presentación, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero es tirar un poquito de definiciones que siempre son útiles a la hora de justamente comenzar con una disertación. Entonces, con respecto a lo que es la modelación corporal, va a consistir en diferentes técnicas y tecnologías que están destinadas a eliminar, en este caso, la grasa localizada, corregir la flacidez y el decaimiento de los tejidos, mejorar la piel y aumentar el tono y la dureza muscular. En los casos en los que haya celulitis también, mejorar la apariencia de la misma. ¿Sí? Entonces estamos hablando de técnicas y tratamientos que nos van a dar un resultado global, si no nos estamos quedando con un solo problema, con un solo tratamiento. Estamos hablando de varias cosas para justamente potenciar esos resultados que queremos ver. Entonces, ¿cómo logramos modelar, tensar, reducir? Hay diferentes cosas que podemos hacer. Están lo que son los tratamientos médicos o aquellos tratamientos que podemos realizar en el gabinete con aparatología, pero también es muy importante ese apoyo que tenemos del otro lado, ¿sí? Con el paciente. Que si nosotros tenemos un paciente que en paralelo al tratamiento que nosotros realizamos, se alimenta bien, realiza actividad física, se hidrata bien, ¿sí? Que también es muy importante. Hay muchos pacientes que quizás aquellos que realizan grandes o largas jornadas en algún trabajo, que pasan muchas horas fuera de su casa, se olvidan de este punto tan importante y es fundamental a la hora de justamente tener buenos resultados. Entonces, ¿cómo logramos hacer todas estas cosas? Es mediante la combinación y el complemento de todos esos tratamientos, de todos esos hábitos saludables que podemos inculcarle o pedirle a nuestro paciente, y también de, bueno, ese trabajo en conjunto que vamos a estar haciendo nosotros y el paciente del otro lado. Entonces, ¿de qué forma podemos potenciar, optimizar los resultados de nuestros pacientes? Lo ideal es combinar esto que les venía diciendo previamente, ¿sí? Combinar no solamente lo que haga el paciente desde su casa, sino también lo que nosotros hagamos en el consultorio, ¿sí? Pensar básicamente de qué forma puedo potenciar justamente, complementar los diferentes tratamientos, los diferentes equipos para maximizar estos resultados. Entonces, lo ideal siempre va a ser la combinación. Para poder potenciar justamente y optimizar los resultados y generar la combinación adecuada para el paciente que nosotros tenemos enfrente, lo ideal es una correcta historia clínica. En la historia clínica va muy de la mano con un diagnóstico correcto, ¿sí? Porque en la historia clínica nosotros vamos a hacer una anamnesis, vamos a preguntarle a nuestro paciente justamente cuáles son sus hábitos, desde cuándo tiene el problema que quizá nos está consultando. También vamos a poder, mediante la iconografía, generar un registro, ¿sí? No solamente un registro fotográfico, sino también todo lo que es las mediciones, el plicómetro, una cinta métrica que no sea extensible, ¿sí? O sea, de las que son más rígidas, y además también la fotografía, como les decía previamente, van a ser nuestros grandes aliados, porque en base a eso nosotros sentamos un precedente, vemos justamente el estado previo de nuestro paciente y vamos a poder justamente complementar cuando tengamos los resultados y evidenciarlos, ¿sí? Entonces, todo esto está todo así como está acá, en esta diapositiva, está todo, uno va de la mano del otro, ¿sí? Está todo concatenado. Y una vez que nosotros tenemos estas primeras tres esferitas unidas, ahí es donde vamos a la parte de personalizar el tratamiento. Porque la idea es que yo no le diga a mi paciente, a todos los pacientes lo mismo, ¿sí? Sino que yo me fije cuál es el estilo de vida de mi paciente, a qué se dedica, si es un paciente que se expone o no se expone al sol, ¿sí? Cómo lleva su día a día, si realiza o no realiza actividad física, si se cuida con las comidas o no, cuál es básicamente lo que nos está consultando, y en base a eso le armo la mejor combinación de tratamientos y de técnicas para ese paciente en particular, ¿sí? Obviamente que vamos a tener pacientes que van a tener quizás el mismo diagnóstico o el mismo tratamiento, ¿sí? El mismo combo de tratamiento que otro. Pero la idea es esa, es que poder individualizarlos en el momento, y después obviamente si yo tengo tratamientos que se van repitiendo, y eso siempre nos va a pasar, pero la clave está en personalizar el tratamiento. Entonces, vamos a tener la fórmula del éxito del tratamiento,
La combinación, como ya habíamos hablado previamente, ¿sí? No vamos a hacer una sola cosa, sino que vamos a hacer varias, pero un 60 o un 70% se va a llevar la correcta evaluación del paciente y el buen diagnóstico, ¿sí? Fundamental que podamos hacer hincapié en este sector, porque si nosotros no tenemos un buen diagnóstico, es algo que no vamos a poder abordar de la manera correcta, ¿sí? Entonces, siempre vamos a partir de una base de un correcto diagnóstico. Ténganlo siempre muy presente. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar a distintos niveles. Son diferentes la aparatología que nosotros vamos a utilizar según el nivel que estemos trabajando, y esto, en cuanto a niveles, estamos hablando de básicamente profundidad, siendo lo más superficial la piel. Por debajo de la piel tengo el tejido adiposo, el tejido celular subcutáneo, y luego voy a tener una capa muscular. Es muy importante darle justamente la adecuada importancia a cada uno de estos sectores, porque si nosotros tenemos un paciente que me consulta por flacidez y en realidad nosotros trabajamos la piel, pero era una flacidez a nivel de músculo, no voy a tener un buen resultado. O sea, quizás tenga un resultado parcial, pero no voy a tener el mejor de todos los resultados y lo que estoy buscando yo y lo que está buscando mi paciente también. Entonces es importante siempre pensar, bueno, a ver a qué nivel tengo que trabajar, con qué equipo voy a llegar a ese nivel y qué es lo que está necesitando mi paciente. Ya vamos a ver ahora cuando pasemos un poquito más a lo práctico, gran parte de lo que está contando Flor que veíamos la semana pasada en el episodio 1, que hablamos sobre todo de la piel y hablamos de lo que es la flacidez cutánea. Entonces ahora nos vamos un poquito más abajo. Sí. Bien, entonces, vamos a trabajar a nivel de justamente este poquito más abajo, a nivel del tejido adiposo, en este caso y en el caso de esta presentación. Tenemos diferentes tipos de tratamientos, ¿sí? Por un lado, la criolipólisis o también el tratamiento con lipoláser, que vamos a trabajar a nivel justamente de la adiposidad localizada. Luego, con ondas de choque, ya sea que haya utilizado o criolipólisis o lipoláser, con lo que sería ondas de choque, voy a potenciar esos resultados, porque las ondas de choque, ya lo vamos a ver un poquito, o lo vamos a charlar un poquito más en detalle, lo que hacen justamente es eso. Cuando yo lo combino con un tratamiento para reducción de lo que es la adiposidad localizada, van a potenciar esa pérdida de tejido graso, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos un mix tecnológico para trabajar lo que es la adiposidad localizada. Fíjense que tenemos el láser, en este caso el lipoláser, que va a penetrar lo que sería todo lo que es la capa de piel, llegando hasta el celular subcutáneo. Y las ondas de choque vamos a tener que llegar, al igual que la criolipólisis, un poquitito más abajo, ¿sí? Pero todos van a trabajar al mismo nivel, ¿sí? A nivel del celular subcutáneo. Las ondas de choque también van a trabajar y vamos a tener un lindo beneficio a nivel de piel, ¿sí? Porque también estimula la formación de colágeno, ¿sí? Así que esto también ténganlo en cuenta, es como un doble beneficio el que voy a tener. Entonces, ahora sí, adentrándonos un poco en lo que es la patología de la cual estamos hablando, la adiposidad localizada es una patología justamente de la grasa profunda. Va a tener diferentes localizaciones a nivel de lo que es el sexo femenino o el masculino, ¿sí? Porque tenemos en realidad diferentes genotipos a nivel de dónde se van a ir a localizar justamente esta adiposidad con mayor frecuencia. No quiere decir que no se pueda solapar según los distintos géneros, pero tiende a persistir en algunas zonas a pesar de que se genere en ese paciente un adelgazamiento importante. ¿Sí? Son esas zonitas que cuestan de bajar, que por ahí el paciente nos dice, no, la verdad es que bajé un montón de peso, 10 o 20 kilos, pero esto lo sigo teniendo, este rollito, esta chicha, que por ahí nos suelen hablar con esas expresiones, les cuesta bajar, ¿sí? También voy a tener la celulitis, pero que es en realidad una patología de lo que es la grasa superficial y que siempre va a tener alteraciones en lo que es la microcirculación, ¿sí? Por ahí nos pensamos en lo que es la celulitis, bueno, tengo que reducir, pero en realidad nunca tenemos que dejar de pensar en todo lo que es la parte microcirculatoria, ¿sí? En el caso este de la celulitis. Y también saber que en el 90% de las mujeres va a estar presente, ¿sí? Es bastante predominante en lo que es el sexo femenino, entonces la realidad es que es una consulta que casi todas las mujeres nos van a realizar.
Y la adiposidad localizada puede estar asociada a lo que es la celulitis y pueden estar juntas, pero tenemos que justamente diferenciarlas, que es lo que les venía diciendo. En el caso de que se asocien las dos entidades, vamos a aplicar tratamientos combinados para ambas cosas, pero es importante que le demos justamente el tratamiento correcto a cada una de las dos. Muchas veces, si yo tengo una adiposidad localizada, va a comprometer justamente esa microcirculación aún más y por lo tanto vamos a empeorar el caso, por ejemplo, de una celulitis que tengamos en la zona, ¿sí? Así que esto también es muy importante que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, pasando a lo que son los tratamientos propiamente dichos, vamos a empezar hablando de criolipólisis. La criolipólisis es la reducción de la grasa por inducción del frío, de una forma no invasiva. Y lo que vamos a generar es una lipólisis, o como por ahí también se nombra mucho, la adipólisis, ¿sí? Es decir, porque nosotros vamos a trabajar a nivel de una ruptura en la célula grasa directamente. Fue desarrollada por reconocidos dermatólogos del Colegio de Médicos de Harvard en el Hospital General de Massachusetts. Y estos científicos demostraron que las células grasas son más vulnerables al efecto del enfriamiento que otros tejidos adyacentes. Entonces, podemos eliminarlas sin dañar la piel. Obviamente que hay que tener ciertas cositas en cuenta para justamente no dañar la piel, que ya vamos a hablar. Entonces, las indicaciones para el tratamiento de depósitos de grasa pronunciados que son complicados de eliminar con dieta o ejercicio, ¿sí? Esas zonitas que habíamos hablado que a nuestro paciente les costaba disminuir. No va a ser nunca una forma de perder peso o tratar obesidad. De hecho, no hay prácticamente variaciones de peso cuando nosotros trabajamos con criolipólisis. Por lo cual, personas que estén en un rango de obesidad no son candidatos para el tratamiento de criolipólisis ni ninguna terapia que genere disminución de la adiposidad localizada, ¿sí? Porque en este caso vamos a tener una adiposidad generalizada, ¿sí? Así que esto también es algo que debemos saber a la hora de elegir un tratamiento. Recuerden además que la obesidad es una patología multifactorial, entonces el paciente no ve beneficio con este tipo de terapia. Ahora, si el paciente, que nos pasa mucho, Flor, está en un tratamiento con la nutricionista y está bajando de peso y empiezan a quedar estos acúmulos, ahí ya sí podemos empezar a trabajar. Exactamente. Pero no adelantarnos y no generar falsa expectativa en el paciente. Eso nos pasa muchísimo. Entonces, no por tener un paciente más en el consultorio, le ofrezcamos algo que sabemos que no se va a beneficiar. Tal cual, sí. Y además, como dijo Gaby, es un trastorno metabólico mucho más profundo que le esté sobrando, entre comillas, un poquito de grasa en algún que otro lugar, ¿sí? Entonces esto también es importante que el paciente los trate desde otro lado, no desde lo que es la parte estética, ¿sí? Sino desde lo que es una parte más clínica y funcional, ¿sí? Y después, cuando ya estamos en un proceso un poquito más avanzado en esa pérdida de peso de ese paciente, ahí sí los podemos ayudar, ¿sí? Las zonas más usuales entonces de tratamiento de criolipólisis es abdomen, glúteos, laterales del torso o lo que son los flancos, caderas, pierna, espalda y también el área de la papada, ¿sí? Obviamente que en estas zonas más pequeñas tenemos que usar unos cabezales más chiquitos, ¿sí? Acá tenemos las zonas ejemplificadas. Y tenemos dos tipos de criolipólisis, por succión y por placa plana, ¿sí? En el caso de la metabolización de la criolipólisis por succión, vamos a tener un efecto vacuum que genera un enfriamiento y lo que va a hacer es generar una interrupción parcial de todo lo que es la parte del torrente circulatorio, por lo cual es un poquito más efectivo la inducción de frío, en este caso si lo comparamos con la placa plana. No quiere decir que la criolipólisis por placa plana no vaya a servir, ¿sí? Sino todo lo contrario. Pero es un poquito más efectivo en este caso. Esto quiere decir que cuando por ahí tengamos que hacer un tratamiento, para llegar a un mismo resultado, quizás necesitemos una o dos sesiones menos con una criolipólisis por succión que si lo comparo con una placa plana, ¿sí? Ya vamos a mostrar ahora en la parte práctica cómo es una criolipólisis por succión y qué tienen que tener en cuenta de estas placas que tenemos internamente, que se pueden ver ahí en el cabezal que están en negro, donde dice enfriamiento selectivo. ¿Qué sucede con estas placas? Ahora lo vamos a ver cuando pasemos a mostrar los equipamientos. Perfecto. Entonces, el tiempo y la temperatura van a depender mucho del equipo. Entonces, en este caso sí, la sugerencia es que básicamente lo constaten desde lo que es la fábrica del equipo, porque no todos los equipos funcionan con el mismo software ni hacen las bajadas de temperatura
de la misma manera. Entonces, tiempo y temperatura van a depender sí o sí de la marca con la cual yo esté trabajando. Eso es un tip súper importante. Es el primero que queremos que se lleven. Respeten los tiempos que les digan los diferentes fabricantes y aprendan a mirar una ficha técnica. Ya lo vamos a ver también ahora con el equipo. Es fundamental. Eso que les cuenta Flor les va a evitar muchísimos dolores de cabeza. Entonces, hasta a veces nos pasa, porque nos ha pasado Flor también esto, que hasta de la misma fábrica los equipos empiezan a variar porque se van mejorando, porque la tecnología empieza a evolucionar. Entonces, súper importante respetar lo que nos dicen cuando nosotros adquirimos los distintos equipamientos. Tal cual. La cantidad de sesiones es variable, ¿sí? Va a depender también mucho del estado previo del paciente, 3, 4 sesiones y después por ahí lo ideal es generar un periodo de descanso porque muchas veces se sigue generando una pérdida de tejido graso y después puedo volver a repetir estos ciclos, ¿sí? De entre 3 a 4 sesiones. Y la frecuencia va a ser mensual, una sesión por mes. Es importante también esto, que respeten justamente los tiempos porque se debe completar ese proceso de apoptosis o de muerte celular que va a generar esta inducción de frío. Entonces, muy importante que respetemos la frecuencia de tratamiento. Y los resultados habitualmente los vemos a partir de los 30 o 45 días de que realizamos la primera sesión. Recuerden una cosa más como para completar criolipólisis, que dentro de lo que son las terapias lipolíticas es lo que nosotras denominamos el gold standard, porque lleva a una muerte celular, a diferencia de otras tecnologías como puede ser por ejemplo la ultracavitación o el lipoláser, que ahora lo vamos a ver, donde hay una ruptura del adipócito con liberación del contenido. Es muy distinta la vía y la forma de eliminación. Acá en criolipólisis hablamos de una macrofagocitosis con una muerte celular programada, es decir, el adipocito entra en un proceso primero de cristalización y a posterior de eliminación. Entonces, en esa zona va a haber una disminución del volumen adipositario, pero por supuesto que el paciente también lo tiene que acompañar con dieta, con actividad física y demás, porque si no se vuelve a generar, como todos los tejidos corporales, ¿no? Pero tenemos una forma de eliminación diferente que hace que podamos aplicar criolipólisis en muchísimos más pacientes, donde no podemos a veces realizar ni ultracavitación ni lipoláser. Correcto. Bien, y en el caso de lo que son las ondas de choque, como les habíamos dicho antes, si nosotros lo combinamos inmediatamente, terminemos la sesión de criolipólisis, vamos a potenciar los efectos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una curva más o menos de lo que va perdiendo si yo no hiciese lo que es las ondas de choque, sino solamente con un masaje posterior, y si yo lo combino con ondas de choque, como esa curva de pérdida aumenta. Estos son estudios validados. La doctora Jennifer Wasilenchuk, que la ven ahí en una foto a la izquierda y abajo, es una médica dermatóloga, hoy se encuentra en Vancouver, pero formó parte de la investigación previa que se realiza con criolipólisis en combinación con otras tecnologías, porque antes creíamos, todos cuando empezamos a usar criolipólisis hace bastantes años ya, pensábamos que lo que se sabía era que no se podía hacer otra terapia combinada el mismo día de sesión. Y ella empieza toda la investigación, por eso la tenemos acá, y ese cuadrito que acaba de contarle Flor viene de los estudios que ella realiza, está todo publicado esto, hay mucha bibliografía donde realmente se demuestra la eficacia y en la potenciación y en la combinación de tecnologías. Correcto. Bien. Y ahora, cerrando un poquito el tema de criolipólisis, vamos a pasar al lipoláser. Los lipoláser son también llamados láseres de baja potencia o láseres blando, que en este caso trabajan con láseres diodo de 632 nanómetros. Esa es la longitud de onda a la cual va a trabajar estos láseres que van a trabajar a nivel de la grasa superficial, ¿sí? Del celular subcutáneo. Básicamente es un láser de color rojo que va a actuar a nivel de las células adiposas abriendo poros en la membrana. Estos poros van a generar una liberación del contenido de esos triglicéridos que van a estar dentro de la célula y de esta manera se estimula la liberación natural de los excesos de grasa. No va a destruir ni va a alterar estructuralmente el tejido adiposo ni tampoco los demás tejidos adyacentes, ¿sí? Es decir, yo voy a tener que la célula va a estar con unos poros donde se va a liberar ese contenido, donde va a ir al espacio intersticial y van a seguir las vías metabólicas habituales, ¿sí? Pero esa célula, después de la acción del lipoláser, va a volver a cerrar esos poros y va a quedar en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener es una reducción significativa del tamaño de las células. Y obviamente que esto a nivel
si lo veo en el macro, si lo veo después en el paciente, vamos a tener mejoras sustanciales en todo lo que es el contorno corporal. Las indicaciones entonces, en casos en los cuales quiere realizar modelación corporal, en celulitis que estén asociados a lo que es adiposidad localizada, en tratamientos de adiposidad localizada, cuando quiero mejorar sobre todo también el contorno de la cintura y en el abdomen posparto, ¿sí? En el tratamiento de ese abdomen posparto que muchas veces queda con adiposidad localizada, sobre todo en la parte baja del abdomen, también podemos trabajar con este tipo de equipos. Las zonas, habitualmente podemos trabajar varias, ¿sí? Zona de brazos, zona de abdomen, zona de flancos, en piernas y en glúteos también lo podemos trabajar. Habitualmente las sesiones van a durar entre 15 a 30 minutos. En este caso vamos a necesitar de 4 a 8 sesiones y obviamente que esto se puede extender un poco más si el paciente lo requiere. Y fíjense acá cómo varía la frecuencia, 2 veces por semana. ¿Sí? Tenemos un equipo que va a trabajar justamente eliminando todo lo que sería el contenido graso de la célula, pero sin afectarla en sí a la célula. Si lo comparábamos con lo que dijo la doctora previamente, en el caso de la criolipólisis, que genera una cristalización del adipocito y después una muerte celular, en este caso es la primera diferencia que nosotros vamos a tener. Por lo cual, si tenemos una diferencia en la forma de trabajo y también en la forma de, en el mecanismo de acción y de eliminación, es algo que nosotros vamos a poder combinar. Obviamente, esperando los tiempos necesarios entre una sesión y la otra, Claro. pero vamos a poder combinar. Pero miren qué lindo, porque si recordamos más o menos la eliminación que tenemos con criolipólisis, estamos hablando de un 23% de reducción de grasa por sesión. Si yo eso lo combino con, y recuerden que criolipólisis hablamos de una sesión cada 30 días, cada 45 días. Si yo combino con lipoláser en varias veces en la semana, puedo hacer criolipólisis, lipoláser, 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 nuevamente criolipólisis. Entonces, miren cómo potenciamos resultados ya. Todavía no hemos entrado en ondas de choque y sin embargo ya estamos mostrando que si yo combino una terapia como puede ser la de criolipólisis apoptótica o de eliminación por macrofagocitosis del adipócito, más una terapia lipolítica como es el lipoláser, miren cómo vamos a potenciar. O sea que qué lindo esta posibilidad que nos brindan distintos agentes físicos que se fusionan para dar mucho mejor resultado. Tal cual, justamente. Bien, y ahora sí, entrando en lo que son las ondas de choque, son ondas mecánicas que van a ser introducidas al cuerpo en forma de ondas acústicas. Y son estas ondas de presión que se generan, van a tener una fase de presión positiva a la cual le sigue una fase de presión negativa. Y va a tener la suficiente fuerza para provocar, por un lado, cavitaciones en los fluidos y generar la mayoría de las respuestas biológicas que son las que estamos buscando. Las que nosotros usamos en estética son las ondas radiales, ¿sí? Que fíjense son las que tenemos acá a la derecha, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos ondas que van a trabajar a nivel más superficial, es decir, a una profundidad de unos 3 o 4 centímetros, y va a abarcar áreas que son mayores, entre 15 a 20 centímetros, de forma divergente. Si los comparo con lo que son las ondas focales van a trabajar a mayor profundidad, entre 5 a 6 centímetros, y son bien, digamos, puntiformes, como definidas, ¿sí? No van a trabajar en un área tan grande de diámetro, sino que van a ser mucho más focalizadas, ¿sí? Justamente como el nombre lo dice. Y este tipo de ondas son las que se usan en general en rehabilitaciones de la parte kinesioterápica, ¿sí? Otro tip súper importante, esto que dice Flor. Miren qué distinta es una onda que se usa para fisioterapia, donde voy a trabajar, por ejemplo, una tendinopatía, una lumbociatalgia, una epicondilitis, distinta patología de la fisioterapia y de la rehabilitación deportológica, por ejemplo, en traumatología, a una onda radial que voy a usar para estética. Y acá el tip, ¿saben cuál es? Que el paciente no le tiene que doler. Si el paciente siente como una especie de dolor y demás, no es una onda radial. Entonces es importante que nosotros como profesionales aprendamos a diferir y a diferenciar una onda de choque de otra, así como, por ejemplo, un equipo de lipoláser que trabaja realmente con un láser o que es una terapia LED, que tiene otra función. Ni mejor ni peor, diferente. Entonces, es fundamental que sepamos, para que sepamos qué vamos a comprar o qué vamos a utilizar a la hora de adquirir una tecnología.
Pequeño videito para mostrar cómo trabaja. A ver si lo puedo reproducir. Volvete y mira, acá Florci. Espérate. Ah, supuestamente ahí tenés que tener el play. No. Bueno, era un videito que lo podemos mostrar directamente, que Sí, muestra cómo el cabezal impacta sobre el tejido. sí. Nada. No lo pudimos reproducir, pero bueno, vamos a seguir. Bien, entonces, en el caso de las ondas de choque, las aplicaciones en tratamientos estéticos nos van a servir mucho, mucho, como habíamos hablado, para potenciar los otros tratamientos. También generan lipólisis, ¿sí? O sea, ya de por sí la onda de choque que genera esa cavitación en los fluidos nos va a generar una lipólisis en los tejidos grasos. También vamos a tener que generar un aumento del flujo sanguíneo y fortalecimiento del tejido conectivo, ¿sí? Porque estimula justamente la formación de colágeno. Entonces, también nos va a servir para este complemento a la hora de trabajar en lo que es adiposidad localizada. Bien, acá les vamos a presentar unos casos clínicos, ¿sí? Fíjense, esta paciente se le hizo un tratamiento con criolipólisis, si mal no recuerdo, con ondas de choque, ¿sí? Fíjense el antes y el después, creo que tiene Sí. unas 4 sesiones, Sí, me sí, sí. Esta es parece. una paciente de edad media que consulta por adiposidad localizada a nivel del abdomen. Fíjense sobre todo que marcado a nivel del abdomen inferior, tan común, ¿no? De ver sobre todo después de diferentes partos y demás, cómo empieza la adiposidad a quedar como fraccionada, como sectorizada en ese lugar. Le realizamos un tratamiento de criolipólisis de 3 sesiones. Ya, como la mayoría de los pacientes, después de la tercera sesión, ya reduce el pliegue a un valor mínimo donde no podemos seguir aplicando criolipólisis. Recuerden que necesito un pliegue mínimo medido por adipómetro o plicómetro de entre 25 y 27 milímetros para poder aplicar criolipólisis. Entonces, ¿qué sucede? Que después de la tercera sesión, en este caso, ya me quedé sin pliegue suficiente. Si bien todavía se ve un pequeño reborde, lo vamos a seguir trabajando posterior con otras terapias. Acá está la terapia pura para que puedan ver. Ahora es notable realmente la reducción que hace el paciente de pasar de tener un pliegue de 45 o 50 milímetros a un pliegue de 30 milímetros. Quiere decir que realmente es mucho el volumen a nivel adipositario que el paciente reduce, sumado a que cambia la conformación en general, que hay modelación corporal. Si querés pasar al siguiente caso, Flor, acá vemos otro caso donde vemos la zona de los flancos. ¿Querés contarlo, Flor, o querés que lo cuente yo? Bueno, acá lo que vemos es un flanco bien marcado, prominente. Miren qué importante esto que hemos hecho acá, que es, primero y principal, tomamos la iconografía o la fotografía siempre en un mismo lugar, ya sea que tengo una tabla fotomedidora, como en este caso, que si la pueden ver, ya se las vamos a mostrar porque acá la tenemos nosotros con Flor en el consultorio, tienen como estas marquitas, estas rayitas, entonces siempre ponemos el paciente en el mismo lugar. Algo que también, recuerden, yo les contaba que acá no se respetó, que lo tendremos que haber respetado, que es importante que siempre tenga la misma ropa interior. Acá en este caso no la tiene. De todas maneras, se puede ver francamente la modificación, porque inclusive miren que está tomado un poquito más arriba, ¿sí? Que de este lugar. Si yo la tomara acá queda confusa, pero en realidad la zona que se redujo está un poquito más arriba y esto se puede ver claramente cómo modeló y cómo redujo la zona de los flancos. Algo importante que también podemos ver en este caso, después de 3 sesiones, cómo, además de cómo redujo, ¿no? Toda la zona y cómo modeló y cómo demás, miren cómo dejamos marcado, porque esto es importante. Yo tomo la medición del pliegue y cuando tengo todavía entre mis manos el pliegue, marco la zona para saber después a dónde voy a realizar la aplicación. Y esto en general lo puedo, por ejemplo, dibujar en la historia clínica o demás para que a ustedes les quede marcado. Otro caso muy lindo es esta paciente. Acá se hicieron 4 sesiones y lo que pueden ver es cómo reduce este pliegue, que es sobre todo en la zona por debajo del sutién, como dicen muchos, o del corpiño, en realidad la zona subescapular. Como pueden ver, la reducción que hay a este nivel. Si bien todavía a la paciente le falta, después de 3 sesiones ya me quedo sin pliegue. Por eso ya acá voy a combinar con lipoláser, con ondas de choque, con otras terapias. Pero miren cómo redujo completamente. Algo lindo también a saber es que no necesariamente el cabezal lo voy a colocar acá. Muchas veces lo coloco en esta zona, el cabezal, otro tip. Y me reduce toda esta zona porque me modela y me modifica la zona. Entonces, importante también la fotografía para saber cómo voy a colocar a posterior el cabezal. Otro caso, otra paciente, 3 sesiones. Miren cómo reduce todo lo que es la zona del abdomen anterior. Acá se realizó sesión colocando doble cabezal.
en mi abdomen derecho y en mi abdomen izquierdo de manera oblicua. Esta es una paciente nuestra, la conocemos bien, sabemos que es una paciente que además acompaña con buenos hábitos. Sin embargo, es una paciente que está en perimenopausia, cosa que es muy difícil de reducir la adiposidad. ¿Y por qué vemos nosotros esta gran reducción después de 3 sesiones? Primero y principal, realizamos criolipólisis por succión, que sabemos que es la que más reduce. Segundo, la paciente acompaña con dieta y acompaña con ejercicio físico. Y es una paciente que desde el día 1 incorpora estos hábitos. Entonces es muy comprometida con los tratamientos y con venir a nuestro consultorio. Otro tip importante también. Entonces, que ustedes sepan que la paciente se va a comprometer con el tratamiento. Y miren cómo reduce todo lo que es el abdomen anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que les queríamos mostrar en cuanto a casos. Hay muchísimos casos. Ustedes van a ver que hay un montón de alternativas, pero son casos como puntuales y claves para que vean que podemos trabajar abdomen anterior, que podemos trabajar la zona de los flancos, que podemos trabajar el área subescapular, que podemos con excelentes resultados, ¿sí? Pero lo importante acá va a estar el compromiso del paciente en aprender a medir el pliegue con plicómetro y saber que puedo realizar criolipólisis primero, ¿sí? Para después a posterior combinar con las otras tecnologías. Y todo lo que ustedes puedan sumar es bienvenido. Todo lo que ustedes normalmente hagan es bienvenido, porque como hablábamos en el episodio anterior, lo ideal es la combinación, es la fusión, ¿sí? Así que bueno, no sé, Flor, si querés agregar algo más. No, Vamos a vamos pasar a a... pasar a mostrarles un poquito los equipos para que los puedan visualizar un poco más si hay alguno que no lo conoce. Así que ahí vamos a pedir la ayuda de Cami para que nos filme y vamos a apagar el videito desde acá, Vamos a ¿sí? pasar entonces ahora a mostrar un poquito la parte práctica. Ahora el micrófono y cámara ahí, así me escriben. Dale vuelta. Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Saca ese micrófono. Ya está, pero no está dando nuestro micrófono. Hola, ¿se escucha bien ahí? A ver si alguno nos puede decir si se escucha. Sí, Sí, dice que sí. perfecto. Bueno, Flor, ¿querés contar? Tuvimos un inconveniente con la paciente con la cual íbamos a hacer la parte práctica, así que bueno, se descompuso, lamentablemente no nos puede acompañar, pero no queríamos ni pasar este episodio, ni tampoco dejar de dar la clase, porque la realidad es que hay tanto para hablar, que bueno, después por ahí si alguien quiere puntualmente ver algo, en el próximo episodio vamos a poder mostrar. ¿Sí? Pero ahora vamos a hablar un poquito de los equipos y mostrárselos como para que los visualicen, ¿sí? Bien, recuerden que tenemos 3 equipos, 3 agentes físicos distintos, 3 tecnologías diferentes, pero todas se combinan en este mix
para tratar la adiposidad localizada, ¿sí? Exactamente. Contá un poquito, Flor, cómo normalmente trabajamos. Bien. Normalmente, esto, sí por ahí quiero que vean, fíjense, el cabezal de una criolipólisis por succión, ¿sí? Por lo menos este tiene bastante tamaño, es el tamaño de una palma aproximadamente, y ustedes tengan en cuenta que después vamos a tener tejido que va a meterse acá adentro, ¿sí? Por lo cual, no es solamente la superficie que yo pueda tener así, de frente, sino también es todo el tejido ese que se va a meter adentro. Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos con un equipo de succión, vamos a tener una gran superficie para trabajar, ¿sí? Y otra cosa que también me parece muy importante remarcar acá, no le tengan miedo a los cabezales de succión, no generan flacidez, ¿sí? Esto es un mito muy grande, esto es otro de los tips que tienen que llevarse, que es un mito muy grande. El tiempo que nosotros estamos trabajando con lo que sería un cabezal de succión no es suficiente como para generar esa flacidez, ¿sí? Entonces, sí es verdad que cuando nosotros generamos una reducción en un lugar que tenía un relleno, que tenía un determinado volumen, nosotros le sacamos ese tejido graso, vamos a tener evidenciado una flacidez, pero que ya estaba ahí previamente. Claro, piensen en esto, la paciente venía, recuerden, este esquema, piel, tejido adiposo, músculo. Si yo reduzco de repente el soporte, que en este caso lo hace el tejido celular subcutáneo con la grasa, y yo solo reduzco, va a quedar la piel arriba hasta que se vuelve a acomodar y vas a notar, va a haber una flacidez marcada. Entonces, el paciente en general ya no trae esto. Todos tenemos un poquito de cada cosa. ¿Qué pasa? Que visiblemente lo van a ver más manifiesto. ¿Sí? Y por supuesto que caso es un caso, ¿no? Recuerden que estamos hablando de generalidades, ¿no? La medicina es un mundo y hay pacientes de todo. Sí. Hay algunos casos donde realmente se contraindica, por supuesto, y esto no es que todo se lo podemos hacer a todos los pacientes. Por eso el buen examen clínico, el buen diagnóstico, la historia clínica, la ficha clínica del paciente son fundamentales y saber y medir ese pliegue de panículo que tiene que ser para trabajar la criolipólisis, así como la ultracavitación, que ahora vamos a hablar un ratito porque estaban preguntando, entre 25 y 27 milímetros, ¿sí? Algo importante también es lo que dice Flor, y agrego el paño, membrana anticongelante, ¿sí? Todos los equipamientos de criolipólisis trabajan con estas paños, con estos de diferentes marcas, no es que tiene que ser esto, pero son paños o membranas que traen una sustancia anticongelante suficiente y recomendada para poder realizar una sesión sin ningún inconveniente. No pueden y no sirven tips estarle agregando un gel o comprando aparte y demás, porque eso se termina yendo por la tubuladura del equipo y no solo que desprotegemos al paciente, sino que además terminamos generándole un inconveniente técnico al equipamiento que tenemos. Y es fundamental que cuiden los equipos. Más allá de los costos, es su elemento de trabajo y tenemos que hacer bien las cosas, ¿no? Entonces todos nos tenemos que cuidarlo muchísimo, así como hablábamos el episodio pasado en esto de la limpieza de los equipamientos y demás, el mantenimiento es fundamental. Entonces los paños son nuevos, son consumibles y se usa uno por zona que voy a trabajar. Y el paño se desecha. Esto es un consumible, se tira, se desecha. Una vez que yo lo utilicé, lo tengo que eliminar, no lo puedo reutilizar. 99% de las complicaciones que vemos en criolipólisis son quemaduras, y las quemaduras tienen muchísimo que ver con un paño reutilizado. Entonces acá vamos a hacer un súper exigentes en esto. Realmente esto sí es un tip que queremos que se lleve. Paciente tiene que tener un pliegue mínimo entre 25 y 27 minutos y el paño no se reutiliza, si no podemos tener un inconveniente. Te agrego, Flor, 2 palabras de calificación para que puedas seguir, por favor, porque estaban preguntando. Y también preguntaron el pliegue de la plana. Bien, con la plana en realidad es el mismo pliegue, porque hacemos también un enfriamiento localizado. La gran diferencia, que como decía Flor, y contamos recién, recuerden que en equipos por succión, ¿qué va a pasar? Que la piel, todos los tejidos, no solamente la piel, se van a introducir y van a tomar contacto con estas placas metálicas, que se llaman placas de Peltier, que son las que transmiten el frío. Estas placas, y ustedes tienen que hacer esta prueba y siempre tocarlas, y ambas tienen que enfriar de manera pareja. También otro tip para saber que el equipo está trabajando bien. Entonces, en la criolipólisis por placa plana, no tenemos, el tejido no es introducido, sino que directamente la placa se apoya, es una placa metálica que se apoya sobre el tejido de crioterapia, de enfriamiento. ¿Qué sucede con el frío ahí? Se dispersa un poquito más, no queda contenido y controlado como en la copa de succión, pero es exactamente lo mismo. ¿Puedo tener unos milímetros menos? Puedo, pero no menos de 23, 25 milímetros. Menos que eso no, porque van a tener un inconveniente. Así como el tema de la bajada del frío. Hay equipos que bajan muy rápido el frío, que ahora Freud va a mostrar cómo es este que tenemos, nosotros en el consultorio, y hay equipos que demoran un poquito más. Respeten siempre la ficha técnica y la curva de enfriamiento de cada uno de los equipos.
Agrego lo de cavitación, no se puede seguir. Sabemos que hay otro equipo que se usa muchísimo y que todos tenemos en nuestro consultorio, porque es también caballito de batalla, que es el ultracavitador. No lo quisimos traer hoy porque es una terapia que ya está un poquito más, no es el gold standard hoy. Sin embargo, es muy útil, es muy efectiva y lo que hace es trabajar en una onda mecánica de un ultrasonido modificado que trabaja a una frecuencia determinada para romper el adipócito y generar un fenómeno que se llama explosión, donde el adipócito se rompe, libera el contenido similar a como hace el lipoláser al torrente y es eliminado por la vía natural metabólica. ¿Qué sucede? Que para hacer cavitación también tengo que tener un pliegue similar al que tengo que tener para criolipólisis. Lo voy a trabajar una vez a la semana en general. Vienen equipos de distintos watts de potencia, vienen equipos de 50 watts, equipos de 90 watts, y lo que hacen es esto, romper el adipócito y liberar el contenido. Son lipolíticos también. Ahora bien, como esto sucede, y la vía de eliminación es la vía habitual y normal, como todos los casos, es preferible que el paciente sea un paciente sano y donde ya no tengamos alguna alteración lipídica, ¿sí? Porque ahí sí podemos tener alguna complicación. ¿Querés agregar algo más de No, es simplemente eso, que también los podemos combinar con los diferentes tratamientos que decíamos e incluso potenciar con unas ondas de choque posterior a lo que es la cavitación. ¿Sí? Entonces eso también tenganlo en cuenta. Si quizás tienen un equipo, un recavitador, pueden tranquilamente adicionar en la misma sesión unas ondas de choque. Y si no puedo drenar, puedo hacer un masaje y puedo hacer un drenaje. ¿Sí? O sea, no vamos a dejar de lado lo que ustedes vengan haciendo, y eso es lo lindo. Nosotras hoy tenemos esto que es lo que usamos, ¿sí? Pero también tranquilamente lo podemos combinar con otras cosas. Y no quiere decir que eso esté mal, son distintos mix y distintas combinaciones. Lo importante que se lleven hoy de acá es pensar qué paciente tengo, qué equipo tengo y qué quiero lograr con ese paciente. Como lo más importante. Sí, sí, tal cual, son como tres preguntas Exacto, clave, exacto. son fundamentales Pero a la hora de... mucho. Las usamos mucho y son fundamentales a la hora de diagramar ese protocolo de tratamiento que vamos a usar. ¿Sí? Si querés acá, Cami, enfocar un poquito en lo que es la pantalla, en este caso, este equipo en particular, vamos a tener, digamos, parámetros diferentes, tanto para uno u otro cabezal, ¿sí? Y son muy poquitos los parámetros que podemos modificar. Por un lado tenemos el tiempo de tratamiento, el modo de succión, que puede ser intensa o puede ser normal, y después la temperatura de trabajo, ¿sí? Que vamos a tener diferentes temperaturas con las cuales podemos ir trabajando. En este caso, programo de esta forma este equipo, y tengan en cuenta lo siguiente, que durante todo el tiempo de sesión de lo que es la criolipólisis, el software de la criolipólisis de Sveltia va a mantener la temperatura que yo le marqué, ¿sí? Que yo le seleccioné al equipo. Y es por esto que hacemos la diferencia. En este caso, trabaja durante los 20 minutos que yo le haya colocado, en realidad demora unos 2 o 3 minutos en hacer la bajada de temperatura a la que yo programé, ya sea menos 2 o menos 4 grados, la mantiene durante todo ese tiempo de sesión, ¿sí? Hay otros equipos que van a trabajar quizás con sesiones un poco más largas en cuanto al tiempo, porque van a empezar con unas temperaturas más elevadas, después bajan, después vuelven a subir, ¿sí? Entonces el software de trabajo es diferente, ¿sí? Por eso es que siempre tienen que trabajar con la temperatura y con el tiempo que les sugiere el fabricante del equipo que ustedes tengan. ¿Sí? Tiene mucho que ver también lo que Flor les cuenta con la bomba que tiene el equipo. Entonces, no es ni mejor ni peor, son diferentes, pero los tenemos que respetar y saber cuál es el punto máximo de tratamiento de cada uno de los equipamientos. La bomba que tiene este equipo puntualmente permite que la bajada sea muy rápida y frío y después mantiene. Otros equipos que son excelentísimos que hay en el mercado, como Full Sculpting, como realmente equipos Ultex y demás, tienen sesiones de hasta 1 o 2 horas. Ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser que este trabaje 20 minutos y el otro 2 horas? ¿Y logran lo mismo? Sí, logran lo mismo, pero al final tiene que ver con esto, con el tiempo que están en temperatura, que nosotros llamamos en realidad temperaturas por debajo de cero, que es donde empieza la apoptosis, ¿sí? Que recuerden que lo que yo busco es eso, la cristalización del adipócito. Bien, vamos a pasar entonces a mostrarles acá lo que es las ondas de choque, ¿sí? Fíjense que va a trabajar con un aplicador en la cual yo tengo diferentes clases de punteras. Estas punteras son intercambiables, por lo cual yo puedo retirarla, ¿sí? Y, bueno, no la voy a sacar ahora porque está... No, pero mostré esto, Flor. Eso mostré. Mostré cómo es. Fíjense cómo es esta puntera. Fíjense que es como panzoncita, redondita, ¿sí? Estas son las ondas de choque que son radiales,
¿sí? Las ondas de choque focales van a tener la pancita para abajo, son como una cucharita, ¿sí? Y eso es lo Exactamente. que hace que justamente tengamos una mayor profundidad en los Y trabajos. que sea focalizada y que además el cabezal sea como una pistolita. Van a ver que son esos cabezales finitos, tipo pistola. En cambio este, miren que es como gordito el cabezal, como cilíndrico, y la puntera, esta es más grande, porque es una puntera de 40 milímetros de diámetro, vienen de 30 milímetros, de 20, vienen de distinto diámetro, de acuerdo a lo que yo quiero hacer, ¿no? Para lo cual lo voy a usar. Pero sin embargo viene con esta protección que es de goma, en este caso, porque hay diferentes alternativas, pero lo importante que sepan es eso, que este es un equipo que trabaja con ondas radiales, entonces las que ustedes van a usar en medicina estética siempre tienen que fijarse que sean radiales, porque son las que van a trabajar los tejidos superficiales, si no lo vamos a estar haciendo, si yo uso una focal y voy a ir mucho más abajo. Tal cual, exactamente. Y fíjense, en este caso los parámetros que tenemos para programar es la cantidad de impulsos, que eso va a depender mucho de con qué lo estemos combinando en nuestra sesión y de la zona de trabajo. Si es una zona más grande, obviamente que vamos a necesitar más impulsos, si lo comparo con una zona más pequeña. La frecuencia, que es la cantidad de impulsos por segundo, está medido en Hertz, y la energía de trabajo, que en este caso lo medimos en millijoules. Hay otros equipos que van a, además, necesitar la programación en el caso de presión, o sea, básicamente a qué presión van a estar trabajando. No es el caso de este en particular, ¿sí? Por eso también, otra cosa y otro tip por ahí para llevarse es que conozcan sus equipos, sepan con qué parámetros trabajar para poder sacarles el mayor jugo. Es decir, en qué casos yo voy a usar una energía más alta o una energía más baja. No siempre más es mejor, ¿sí? Muchas veces tiene que ver, por ejemplo, yo una criolipólisis no necesariamente la tengo que poner en la, digamos, ¿no? En la más baja de las temperaturas que me permite el equipo, porque ahí sí podría generar daños en los tejidos. Entonces siempre es conocer el equipo, conocer con qué parámetros estoy trabajando, y cuando yo pueda hacer unos ajustes en estos parámetros, siempre y cuando el equipo me lo permita, bienvenido sea, porque ahí es donde voy a poder adecuar ese tratamiento que estoy haciendo al paciente que tengo en mi camilla, ¿sí? Donde voy a poder personalizar esos tratamientos. Y algo importante es esto, trabajar de manera segura, porque uno va a lograr eficacia clínica cuando uno trabaja seguro y todo, y conoce la tecnología que tiene y todo lo que hace, ¿no? Y siempre, ¿qué va a ser lo mejor para el paciente? Lo que yo mejor sepa usar una vez que yo haya hecho el buen diagnóstico. Eso va a ser lo mejor para el paciente. Entonces, tengo criolipólisis, no quiere decir que a todos los pacientes les voy a hacer criolipólisis, ¿no? Sino que voy a elegir ese paciente ideal que tiene esa adiposidad localizada, que lo voy a trabajar los minutos que recomiende el fabricante, que lo voy a estudiar, que voy a tomar la fotografía, que voy a ver cómo voy a realizar la aplicación. Si voy a aplicar los cabezales así, si los voy a aplicar así, si los voy a aplicar así, recuerden que siempre quede el ombligo por fuera. Entonces eso lo voy a ir eligiendo de acuerdo a la contextura y el tipo de paciente que tenga, ¿no? ¿Querés que mostremos el último? Así ya vamos como vamos como cerrando. Sí, vamos cerrando acá un poquito. Porque nos están ya como... Tenemos acá lo que sería el hipoláser. Fíjense que en este caso tenemos 3 pares de pads para trabajo, pero puedo adicionar uno más, ¿sí? En este caso lo que hago es, en cuanto a lo que son los parámetros, seleccionar el tiempo que yo quiero trabajarlo, ¿sí? Le puedo poner más minutos en el caso de que quiera. Una vez que le doy play, ¿sí? Fíjense cómo comienzan a trabajar los diferentes pads. Si yo pongo pausa, vuelve lo que es la pausa. Bien, lo que voy haciendo es con el menú, voy seleccionando los diferentes pads y voy eligiendo a qué intensidad quiero que trabajen, ¿sí? Entonces, me voy a ir moviendo y voy eligiendo la intensidad. En general, las primeras sesiones solemos trabajarlas quizás a una menor intensidad, y las sesiones siguientes le solemos aumentar un poquito la intensidad. De acuerdo a la tolerancia, ¿no? Y a lo que vemos también, y al panículo que tiene el paciente también. Es importante estudiar el paciente y saber eso. Sí, tal cual. Fíjense, sí, yo no sé si esto se ve bien en la cámara, creo Algo que sí. importante, que es una buena pregunta que muchas veces nos hacen, y si tienen que usar protección ocular para este tipo de láser. En general son láseres que se llaman de baja potencia. No es necesario, pero por supuesto que no lo voy a estar tampoco mirando directo, ¿no? Sino que una vez que esté apoyado, bueno, puedo ir controlando. Exactamente, tal cual. Y también algo que es importante por ahí, que voy a poner pausa, algo que es importante que vean. Miren, ahí tiene el simbolito de precaución. Quiere decir que como todos los láseres, no deja de ser un láser, con ciertas características físicas que es importante que distingan para diferenciar un LED. Sí, tal cual, eso, que Otra pregunta diferencian los LED, ¿sí? Básicamente nosotros acá tenemos una zona donde puedo ver como una estructura metálica concéntrica,
y un pequeño orificio por donde va a salir ese láser, ¿sí? Los LED van a tener una lamparita. Voy a ver ahí en la zona la lamparita. Sí. Y otra cosa también que hablábamos con Gaby es cuando nosotros colocamos... Sí, cuando se tiene que transparentar sobre las estructuras. El láser se deja transparentar, en general la luz LED no. Pero recuerden que físicamente un láser es monocromático, es puntiforme, quiere decir que va a una estructura determinada, es direccional y es coherente, cumple todas las características del láser. El LED no tiene nada de eso. La luz, la van a ver, va para distintos lugares, ¿sí? Y es fundamental reconocer la diferencia, porque se usan para distintas cosas, no es lo mismo, ¿sí? No voy a lograr lipólisis con un LED. Y hoy estamos hablando de mix para adiposidad localizada. Exactamente. Para lograr lipólisis. Los Entonces, LED no lo voy a lograr. lo podemos trabajar para una cosa, Obvio, para potenciar otras biomodulación, pues, son muy buenos, pero no son para reducir la adiposidad localizada, ¿sí? Entonces, cerrando un poquito esto, ya que hemos visto los 3 equipos, es básicamente esa combinación. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que quizás tiene un buen volumen de tejido adiposo, le están haciendo criolipólisis y quieren potenciar aún más, le hago después de una criolipólisis unas ondas de choque. Le puedo hacer a la semana siguiente, intercalándola, porque acuérdense que la criolipólisis habíamos dicho una sesión al mes. Le puedo hacer lipoláser las otras semanas, que no se va a hacer criolipólisis, puedo hacerlo, ¿sí? O cavitación. O cavitación, exactamente, tranquilamente. Puedo trabajar después de un lipoláser o de un ultracavitador con la onda de choque, también lo pueden hacer, sí. La onda de choque es un equipo potenciador, yo le llamo el comodín, me gusta decir, porque en general lo combino con todo, porque también sirve para tensar el tejido conectivo más superficial. Entonces, por ejemplo, en una flexibilidad cutánea también anda muy bien. Tal cual. Sí, y eso es lo que les iba a decir también. Acuérdense que en casi la mayoría de los casos, cuando estamos haciendo un trabajo para lo que es reducción de la adiposidad localizada, casi siempre vamos a tener que combinar con algo que tense, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros estamos sacando un rellenito que el paciente tenía, y muchas veces, a menos que el paciente tenga un tejido muy elástico, o sea, que un paciente relativamente joven, que justamente tienen por ahí esta capacidad de volver los tejidos digamos, a su elasticidad normal o original, casi siempre vamos a tener que combinar junto con algo que me genere un estímulo en el colágeno en la zona, algo que me tense, ¿sí? Porque casi siempre voy a quedar con una flacidez posterior, ¿sí? Entonces también para que lo tengan en cuenta, para que se lo expliquen al paciente, porque muchas veces van a decir, bueno, salí de un problema para meterme en otro, ¿sí? Pero si nosotros esto lo hablamos cuando hacemos el diagnóstico, cuando vemos la primera vez, nada, vamos a tener obviamente una mejor relación con ese paciente y mejores resultados. Y recuerden que no todos los pacientes son iguales, en general los pacientes, de hecho, entre una sesión de un mes a otro ya van cambiando y son diferentes, no lo que sirve para uno sirve para todos, y esto es lo ideal, aprender a conocer al paciente y aprender a combinar lo que tengo entre mis manos y mi criterio profesional, ¿sí? Así que bueno, súper agradecida, Flor, es un placer tenerla acá, que nos acompañe, como nos acompaña siempre todos los días, así que bueno, nos vamos a despedir de este episodio 2, los esperamos a todos en el episodio 3, ahí vamos a ver, vamos a ir un poquito más abajo todavía, y vamos a ver todo lo relacionado a la parte muscular, sobre todo con pulsos magnéticos de alta intensidad. Así que les damos las buenas noches a todos. Un beso para todos.